Pues como se pueden imaginar, estamos muy contentos de tener aquí enfrente estas majestuosas ceibas que eran sagradas para los mayas. Decían los mayas que la ceiba era fertilidad del suelo y sostén del cielo. Nos da mucho gusto estar aquí en nuestra tierra, en nuestra agua, y vamos a informar sobre la situación de seguridad en Tabasco, y también está con nosotros el embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, con el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, y Pablo nos va a contar cómo están las cosas en Perú y a qué atribuye que hayan tomado esta medida extrema de declararlo persona non grata, siendo nuestro embajador en Perú. Desde luego, cumpliendo él su misión y con estricto apego a lo mejor de nuestra política exterior, que es garantizar el derecho de asilo, el salvar la vida a perseguidos de cualquier nacionalidad. Eso fue una labor que se logró, es un mérito, se dejó en alto el nombre de México y el prestigio de su política exterior, sobre todo en lo que tiene que ver, repito, con el derecho de asilo. De modo que comenzamos, vamos a que tome la palabra primero en el formato, en la agenda, Carlos Manuel Merino Campos, nuestro amigo gobernador del estado de Tabasco. Él va a iniciar, luego el general Luis Crescencio Sandoval con la información sobre seguridad y luego Pablo Monroy. Y al término abrimos para preguntas y respuestas. Adelante, Carlos. Muy buenos días, señor presidente. Nuevamente le doy la más cordial de las bienvenidas a su tierra, señor licenciado Manuel López Obrador, presidente de todos los mexicanos, de su casa. Agradezco la presencia de los señores secretarios de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública y Guardia Nacional, y de los señores embajadores, en especial el señor embajador de Perú, bienvenido a Tabasco. Medios de comunicación, sean todos bienvenidos. En la conferencia, en la reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, comentamos, vimos las estadísticas, que Tabasco avanza y ha podido avanzar en la pacificación y reconstrucción del tejido social. Hemos, en los últimos años, podido mejorar los indicadores son reales. En otros tiempos, pues las cifras eran un tanto cuanto maquilladas, no eran confiables. Actualmente tenemos cifras reales y indica que Tabasco ha mejorado en materia de seguridad, y esto se debe principalmente a la muy estrecha y buena colaboración y comunicación que existe entre las instancias de gobierno federal, estatal y municipal de los tres órdenes de gobierno. Y yo agradezco la colaboración y el apoyo que tenemos de las secretarías de Marina, de la Sedena y la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, para poder realizar, junto con las autoridades de Procuración de Justicia de Tabasco, lograr los buenos indicadores que se han tenido. Definitivamente no estamos conformes y vamos por más, pero hemos podido avanzar. En alguna medida, esto también se debe al apoyo del gobierno federal, a los programas prioritarios que se están llevando a cabo en el sur-sureste de nuestro país, al Tren Maya, a la refinería, al corredor interoceánico, que ha podido generar oportunidades de empleo y de desarrollo para nuestro estado, que por mucho tiempo se mantenía rezagado y olvidado. Hay buenos indicadores económicos, ha crecido el empleo, y Tabasco y el sureste se presentan como una importante oportunidad, un nicho de oportunidad para que empresas nacionales y extranjeras volteen a vernos y puedan asentarse acá, y serán muy bienvenidos. Contamos con muchas ventajas, contamos con agua, contamos con petróleo, gas, con energía, y queremos ofrecerles la oportunidad de venir a Tabasco y de desarrollar aquí sus empresas. Yo le agradezco particularmente, señor presidente, por el apoyo que le ha brindado a nuestro estado y al sureste de México en general. Les quiero dar la más cordial bienvenida y aprovecho para desearles a todos los presentes, a usted, a su familia, unas felices fiestas, felices Navidades, feliz inicio de año 2023, que seguramente será mejor
para todos nosotros. Yo creo que ahora veremos las cifras más a detalle de lo que estamos comentando y pues agradecerle su presencia, señor presidente, y la de todos los presentes. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Vamos a ver la seguridad, la situación de seguridad pública aquí en el estado de Tabasco. Aquí tenemos en la lámina un estado con 17 municipios, con 2.4 millones de habitantes, el 20 lugar a nivel nacional, de acuerdo a su número de habitantes, y que concentra en el 47% de su población en 3 municipios, en Centro, en Cárdenas y Comalcalco. Ahí está concentrada la población, y ahí vamos a ver más adelante cómo ahí se desarrolla la actividad delictiva, pero también la atención del gobierno del estado a través de la presencia de sus fuerzas policiales. En cuanto a incidencia delictiva, lo que va de la administración, cuál es el comportamiento, aquí vemos todos los delitos, están todos hacia la baja, a excepción del robo en transportes. Tiene el estado un quinto lugar a nivel nacional en secuestro, que está hacia la baja, el 9º lugar en robo a casa habitación, también hacia la baja, en extorsión el 13 lugar, de la misma manera disminuyendo, los homicidios dolosos también el 15 lugar, también disminuyendo, el robo de vehículos el 21 lugar, disminuyendo, como mencioné, el robo en transportes es el único que está aumentando, pero ahorita vamos a ver los números que son muy reducidos, pero tiene el 23 lugar. En la trata de personas se ha mantenido estable este delito, pero también los números son muy reducidos. Y si tomamos en cuenta la totalidad de delitos de impacto, tiene el 12 lugar a nivel nacional también con reducción. Vamos a ver las gráficas. Estas gráficas son con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y están hasta noviembre. En noviembre es lo que tenemos ya completo de esta información. Y en noviembre se presentaron sobre secuestro nada más 2 casos. Aquí vemos el acumulado. Del 18 que tuvieron 103 a cómo ha sido el comportamiento en estos últimos años, y en el 22 solamente 11 secuestros. En robo a casa habitación, también en noviembre tuvieron 21 casos de este delito. Su tendencia se registra hacia la baja, aquí lo vemos también en el acumulado, cómo va reduciendo este delito. Tienen el 9º lugar en este delito. En extorsión tiene el 13 lugar a nivel nacional. En noviembre 7 eventos de extorsión, también se identifica hacia la baja, aunque en este año 2022 han tenido una mayor presencia del delito de extorsión. Homicidios dolosos tiene el 15 lugar a nivel nacional. 18 homicidios se presentaron en noviembre, y aquí vemos también en la gráfica cómo la reducción ha sido importante. En el robo de vehículos, el 21 lugar a nivel nacional, 53 eventos registrados en noviembre. De forma similar a los anteriores, es una reducción la que se ha estado observando a través de los años. El robo en transporte, este es el delito que tienen con un incremento. En noviembre se registraron 2 únicamente, tiene el 23 lugar a nivel nacional. Y aquí vemos que la gráfica del 19, 20 y 21 va hacia arriba, por eso se establece que tiene un incremento, pero en el 22 pues hay una reducción importante, que es el 50% de lo que se robaron en el 2021. Este nada más es el trabajo que se hace de manera coordinada con todas las instancias de gobierno, ya sean municipales, estatales o federales. La trata de personas, como citaba, es un delito que se mantiene, los números son muy reducidos, 2 en el 2022 y de igual manera el año anterior, 2021, con 2 tiene el 28 lugar a nivel nacional. En delitos, el total de delitos de alto impacto, el 12º lugar a nivel nacional. En noviembre se registraron 1.292 eventos, y aquí también en la gráfica se puede observar que tiene su tendencia hacia la baja. En cuanto a cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de noviembre, que es los últimos datos que tenemos, tiene el Estado el 21 lugar. Aquí tenemos a Tabasco con 1.766 homicidios dolosos, considerando que la media nacional es de 3.536. Estos mismos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, en el estado ocupa el 15 lugar con 74 homicidios, siendo la media 98. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo se concentran en cuatro municipios: Centro, Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco. Estos 4 municipios reúnen el 73% de delitos que se presentan en el estado, los que ya mencioné: homicidio doloso, robo de vehículos y narcomenudeo. Entonces el 73 está concentrado ahí de lo que es el total de 8.233 en el estado. Y ahorita vamos a ver cómo su policía también está en esa parte, que es la siguiente lámina. Los efectivos de seguridad pública. El estado tiene un total de 5.224 policías estatales, y de ellos 4.787 son operativos, es decir, están ahí realizando actividades de seguridad pública, generando condiciones favorables para la población. En el policías municipales son 4.090.
y de ellos 3.372 son operativos, que están en trabajo de campo. Haciendo un total de 9.314 policías, de ellos 8.159 son operativos, y de conformidad a los promedios que maneja la ONU, el Estado tiene un superávit de 38%. Tiene una cantidad importante de policías, tiene de más, y le ayuda a atender toda la parte delictiva. Aquí vemos los municipios con mayor presencia policial: Centro, Cárdenas, Huimanguillo, Macuspana y Comalcalco. Y estos coincide con los mismos lugares donde los 4 municipios que cité que tenían mayor presencia de actividades delictivas. Ahí está también la policía atendiendo esta situación de la seguridad pública para beneficio de los ciudadanos. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, tenemos por parte del Ejército y Fuerza Aérea 2.368 elementos, de ellos 2.131 son operativos, de la Secretaría de Marina 2.050 y de ellos 1.640 operativos, la Guardia Nacional 2.615 en total y de ellos 2.353 operativos, para hacer un total de 7.033 elementos de fuerzas federales con 6.124 elementos operativos, que sumados a los elementos operativos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal tenemos 14.283 elementos que trabajan diariamente para beneficio de la ciudadanía. Adelante. Todos esos efectivos lo hacen en estas 5 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, 5 coordinaciones en las que se dividió el Estado para atender y para concentrar las fuerzas en el trabajo. También se tiene una coordinación estatal de la Guardia Nacional aquí en Centro, y que trabaja de manera coordinada, como ya mencioné, con las otras 5 coordinaciones regionales. En cuanto a construcción de compañías de la Guardia Nacional, aquí en Tabasco, en el 2021 se construyeron 3 compañías, es una en Cárdenas, otra en Teapa y otra en Macuspana. En el presente año tenemos 3 ya en construcción, está en Centro, en Tenosique y en Huimanguillo. Estas 3, aquí tenemos los porcentajes de avance: el 42% la de Centro, el 16% la de Tenosique y el 3% en Huimanguillo. También para el 23 está considerada la construcción de una compañía en Jalapa, y además 2 instalaciones aquí en Villahermosa fueron cedidas por el Ejército para que las ocupara la Guardia Nacional. Es una instalación que pertenecía a la 30 Zona Militar y otra instalación que pertenecía a al 37 Batallón de Infantería. De tal manera que el Estado tiene considerado 9 instalaciones, 9 compañías donde estará personal de la Guardia Nacional. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que corresponde al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado recibe 283.5 millones de pesos, y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, 1.775.06 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos en el Estado, lo que han logrado todas las fuerzas que tienen presencia aquí en el Estado, tienen algunos resultados relevantes. La cocaína, 1.861 kilogramos, 109 kilogramos de metanfetaminas, 1.012 detenidos, 2 millones de litros de combustible recuperados, 1.640 vehículos terrestres asegurados, al igual que 8 aeronaves y 13 embarcaciones. También asegurado 1.1 millones de pesos y 1.7 millones de dólares. Sobre búsqueda y rescate, bien, aquí han participado el Ejército, Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, en 42 eventos registrados en el Estado. Se han activado 222 elementos de todas las fuerzas y se han asistido a 279 personas. Con motivo de alertamientos aéreos y trabajo de inteligencia aérea en el Estado, se han logrado la ubicación y alertamiento aéreo de tres aeronaves que fueron aseguradas, y también con inteligencia aérea también se tuvo resultados en otros 3. Se aseguraron 6 aeronaves, 6 personas detenidas y un vehículo. Finalmente, en lo que corresponde al Plan DN3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional para apoyo a la población civil en caso de desastre, se han atendido 96 eventos, casi 1,5 millones de personas han resultado beneficiadas. Han participado las tres fuerzas, lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional con el Ejército y Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina con la Armada y la Guardia Nacional. Atendiendo principalmente un huracán, el huracán Lisa, que ya pasó aquí en el Estado, 36 lluvias severas, 22 incendios forestales, 4 frentes fríos, 8 incendios urbanos, 9 derrames de sustancias químicas, 6 accidentes vehiculares, 9 explosiones y un accidente aéreo. Aquí tenemos los efectivos que han participado en la atención de esos 96 eventos: 8.956 efectivos del Ejército y Fuerza Aérea, 650 de Marina y 1.551 de la Guardia Nacional. Esto, señor presidente. Muchas gracias. Con
Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Señor gobernador del estado de Tabasco, señores secretarios, señor subsecretario, y también saludo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, desde aquí. Bueno, en primer lugar, señor presidente, yo quiero agradecerle el alto honor que me hace el recibirme aquí en su estado natal, tras mi retorno de Lima, Perú, luego de que fuera declarado persona non grata y señalado un plazo de 72 horas para abandonar el país. También agradezco las generosas palabras que ha tenido para conmigo, las cuales tomo con toda humildad y en nombre del equipo de la Embajada. Señor presidente y compañeros, los retos que ha tenido que enfrentar la Embajada de México en Perú en los últimos 16 días no han sido fáciles, pero creo que conforme a las instrucciones que nos dio el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores, hemos podido cumplir los objetivos principales. Y estos han sido 3 sobre los cuales les quiero dar cuenta. En primer lugar, de manera prioritaria, pues ha sido, por supuesto, velar por la seguridad y el bienestar de todas las personas mexicanas en el Perú, luego de los acontecimientos, de los desarrollos políticos que se desataron en el país a partir del 7 de diciembre. Desde ese mismo día, todo el equipo de la Embajada estuvo muy pendiente de la comunidad mexicana en Perú, en todas las ciudades del Perú, tanto de turistas como de personas que son residentes temporales o permanentes en el país. Habilitamos un registro, en un primer momento habilitamos un registro para tener conocimiento sobre cuántas eran las personas mexicanas que estaban en el país, cuál era su situación, su localización y cuáles eran sus necesidades. En ese registro llegamos a tener a más de 500 personas mexicanas registradas y más del 50%, más de la mitad, se encontraban en la zona de Cusco, pues evidentemente como lo ha reportado el canciller, por ser uno de los principales destinos turísticos del Perú. Así que bueno, conforme a los protocolos que se tienen en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en las representaciones en el exterior, procedimos a entrar en contacto con todas las personas que se habían visto afectadas por el cierre de aeropuertos, como sucedió en la ciudad de Cusco y en otras ciudades turísticas, por bloqueos carreteros. Más de 63 carreteras fueron bloqueadas en el país, o por suspensión de vuelos. Si bien algunos aeropuertos permanecían abiertos, se suspendían vuelos o se reducían frecuencias. Entramos en contacto con todas y cada una de las personas que se registraron y pudimos asistirlas en función de las necesidades. Fuimos caso por caso, analizando cuáles eran las necesidades y pudiendo responder a cada una, ¿no? Finalmente, el viernes, hace una semana, se abrió, después de 5 días, se abrió el aeropuerto de Cusco, así que pudimos ya llegar a Cusco, que era nuestra zona de principal atención, para brindar protección a las personas ahí. Pudimos entregar apoyos para aquellas personas que ya no tenían recursos y que pues necesitaban alimentos, necesitaban atención médica, necesitaban medicinas, o bien habían perdido sus vuelos y no los habían podido reprogramar, y pudimos ayudarlos a regresar. Al día de hoy, nuestro cálculo, nuestra estimación es que ya más del 90% de este universo del cual les platicaba, de más de 500 personas, ha podido regresar a México, o bien se encuentra en Lima, próxima a regresar a México, o quedándose unos días más en condiciones de seguridad. Entonces, ese primer objetivo de estar cerca de nuestra comunidad, de protegerlos, de asistirlos, pudimos cumplirlo. El segundo objetivo de la Embajada tras los sucesos del 7 de diciembre fue, por supuesto, honrar la larga tradición de asilo por parte de México, de asilo político para aquellas personas extranjeras que tengan temor por su vida, por su integridad física o por su libertad, ¿no? Una de las tradiciones pues más humanistas, más pacíficas, más nobles de la política exterior mexicana. Y así lo pudimos hacer. Como ustedes saben, el presidente Castillo solicitó asilo, por supuesto que había la disposición de México de ofrecerlo, pero bueno, fue capturado previo a que pudiera llegar a los locales de la Embajada, pero pudimos dar protección y resguardar a su familia, a la señora Lidia Paredes y a los 2 hijos menores de la familia. Ellos ingresaron a la residencia oficial de México el jueves 8 de diciembre y desde entonces pues permanecieron con nosotros sanos y salvos y pudieron salir finalmente el 20 de diciembre pasado. Yo le quiero decir, señor presidente, yo soy nieto de refugiados a quienes México les dio una segunda oportunidad de vida, así que defender el derecho de toda persona de buscar y de recibir asilo para mí es una prioridad, y así lo hicimos. Cumplimos con esa instrucción y con esa tarea, con ese objetivo. Y el tercer gran objetivo, la tercera gran labor que teníamos en la Embajada era, por supuesto, pues mantenernos muy atentos al desarrollo de la situación política en el Perú, el poder mantener los canales de diálogo abiertos con todos los interlocutores, con todos los actores políticos, con personas de todos los sectores, de modo que tuviéramos información fidedigna, información confiable sobre el desarrollo de la situación política, ¿no? Información que, por supuesto, también analizábamos en Embajada y transmitíamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en general al Gobierno de México. Esta fue una tarea que, pues, obviamente se daba momento a momento y que requería de muchas conversaciones, requería de verificación de, por ejemplo, cuáles eran los pasos que tienen que seguirse en tales procedimientos, en tales otros, ¿no? Yo estoy convencido, señor presidente, de que estos 3 objetivos lo hicimos. Uno, primero, sabiendo
demostrando que somos servidores públicos y que nos debemos a nuestros conciudadanos, que esa es la razón de ser de nuestra función. Dos, pues también honrando, insisto, esta tradición y este sentido humanista del Gobierno de México de proteger a personas que se encuentran en situaciones de riesgo, y sobre todo sabiendo, señor presidente y colegas, que en una situación como la que atraviesa Perú, donde pues todo tiene un cariz político, es muy importante proteger a estas personas, ¿no? Y sobre todo cuando México considera como sagrado también el principio de presunción de inocencia, es decir, aquí nadie es culpable hasta que no se le demuestre ello, ¿no? Entonces hay que brindar esa protección. Y tres, señor presidente, logramos estos objetivos con la firme convicción y apostando siempre a la diplomacia y al diálogo como herramientas, como medios para manifestar las preocupaciones que tenemos, manifestarlas de manera respetuosa y sin intervenir en los asuntos internos, pero no dejar de manifestar preocupaciones legítimas que se tienen sobre una situación política como la que sucede en Perú, y tratar de resolver aquellas diferencias que pueda haber, y eso es algo que siempre ha hecho en la Embajada de México en el Perú, y por supuesto la Cancillería y el Gobierno de México. En cuanto a las preocupaciones, bueno, pues lo que nosotros es que confiamos que en el Perú, en efecto, se respeten y se observen todas las normas de derechos humanos internacionales y por supuesto conforme a la legislación peruana, que la actuación de todas las autoridades sea ajustada a estas normas y estos estándares de derechos humanos. Ahora, pues ha habido, como ustedes saben, muchas manifestaciones y movilizaciones en las que puede haber en algunas situaciones pues violaciones a derechos humanos. No nos corresponde a nosotros determinarlo, corresponde a las propias autoridades, pero sí hay preocupación sobre ello. También hay, por supuesto, una preocupación legítima que compartimos muchos países sobre que todos los procesos judiciales o de procuración de justicia judiciales que se siguen en el Perú, pues se respete el debido proceso, se respeten todos los derechos procesales de las personas acusadas, de las personas imputadas, en particular, por supuesto, del presidente Castillo. Así que son todas estas situaciones a las que les hemos dado seguimiento. Insisto, en el marco del derecho internacional, lo hemos hecho en el marco de los principios rectores de la política exterior mexicana, es decir, la no intervención en los asuntos internos, el respeto y promoción de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos. Lo hemos hecho en el marco de la legislación mexicana y de la legislación peruana, pero no podemos dejar de tener estas preocupaciones y dialogar con el gobierno peruano respecto de ellas. Yo creo que aquí hay que apostar al diálogo, ¿no? Para ello. Entonces, pues seguiremos muy pendientes de estas cuestiones, porque lo que no queremos es que haya violaciones a derechos humanos. Externaremos en la medida de lo posible eso al gobierno peruano. Ha habido algunos procesos en los cuales, o ciertos actos, por ejemplo, en el Congreso de la República, en los que pues podría haber dudas sobre si se siguieron los procedimientos que marcan las leyes, por ejemplo, el retiro de la inmunidad de la que goza los presidentes en el Perú, ¿no? Este es un procedimiento que se llama antejuicio, tiene que suceder un antejuicio para poderle retirar la inmunidad a los presidentes y entonces proceder a investigarlos y juzgarlos. Hay ciertas interrogantes sobre si esto se cumplió al pie de la letra, con lo cual pues eso, nos mantenemos dando seguimiento, entendiendo los procedimientos y externando las preocupaciones cuando así sea necesario. Pues eso sería todo por mi parte. De nuevo, muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues agradecer mucho la destacada labor del embajador Pablo Monroy. Es un timbre de orgullo el representar a México en una situación de conflicto y poner en alto el principio del derecho de asilo, el que se proteja a quienes son perseguidos, a quienes corren peligro, que se les protejan sus derechos humanos. Esto ha caracterizado, lo hemos dicho varias veces, y es de lo que más se sabe de política exterior en México y en el mundo. La actitud siempre consecuente de México para garantizar protección y asilo a perseguidos en los distintos países del mundo. Es una tradición que data de muchos años, que tuvo su mejor época durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando se dio protección, asilo a españoles, también a judíos, y en los años 70, cuando se llevaron a cabo muchos golpes de Estado en América del Sur, en casi todos los países de América del Sur. Lo más conocido y doloroso fue lo sucedido en Chile en 1973, pero en ese tiempo pasó lo mismo en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, en todos esos países. Y México protegió a quienes necesitaban asilo. Esto lo hicimos también
cuando corría peligro la vida del presidente Evo Morales, y se ha vuelto a hacer ahora, en este caso del Perú, de modo que nuestro reconocimiento al embajador Pablo Monroy. Ayer expresaba yo que la esposa, los hijos del presidente Castillo van a contar con nuestro apoyo, ya están a salvo en la Ciudad de México y vamos a estar pendientes de ellos, ayudándolos, apoyándolos, no están solos. Ese es el mensaje para el presidente Castillo y para todos los ciudadanos del Perú. Es un timbre de orgullo que se le declare a nuestro embajador persona non grata por estar cumpliendo la misión de salvar vidas y de hacer valer nuestra política exterior, lo mejor de nuestra política exterior, que repito, es el derecho de asilo. Vamos a tener una reunión con el embajador y con Maximiliano el día de hoy y vamos a seguirles reconociendo por su gesto patriótico, en el caso del embajador Pablo Monroy. Es su homenaje esta visita a nuestro estado. Muy bien, pues abrimos, si les parece, combinamos Tabasco y México. ¿Quién de México? Tabasco, y ya después 2 mujeres. Igual, Tabasco y una mujer de México. Tú. Va, empezamos, allá. Buenos días, presidente. Bienvenido a su tierra y a mi agua. El gobernador hace rato nos informó que hay problemas en Tabasco, que no está conforme y que el próximo año puede venir mejores cosas para Tabasco. Le pregunto, ¿cómo ha sido la relación del gobierno federal con el gobierno que encabeza el capitán Carlos Manuel Merino Campos en los 17 meses que lleva como interino? Y si el barco de Tabasco tiene capitán en él como para continuar la cuarta transformación. Sí, es muy buen capitán. Es un buen gobernador. Prácticamente no se sintió el relevo. Está haciendo muy buen trabajo. No lo digo como presidente, sino como tabasqueño. Aunque vivo en la capital y estoy en todo el país. Es muy bueno el trabajo que ha hecho Carlos como gobernador y tenemos muchos programas que se están llevando a cabo en el estado, con la participación de los gobiernos municipales, del gobierno del estado y del gobierno federal. Un día quiero estar en Tabasco, a lo mejor en la próxima mañanera, que tengamos la reunión de seguridad, y quiero informar de todo lo que está haciendo la federación en Tabasco. Hace un momento que estábamos en la reunión de seguridad, hablábamos del plan de desasolve de ríos que se aplica en Tabasco. Llevaba décadas sin llevarse a cabo un plan de desasolve. Si yo recuerde, desde los tiempos del licenciado Carlos Madrazo. Y eso no integral y con la amplitud que se está llevando a cabo ahora. Me gustaría que el almirante Ojeda en esa ocasión nos informe en qué ha consistido el plan. Luego, que se conozca bien todo lo realizado en el sector energético, porque no solo es la construcción de la refinería, estamos hablando de una inversión de 11.000 millones de dólares. Es una de las obras más importantes en el mundo. Y ustedes saben que durante el periodo de construcción de la refinería llegaron a emplearse en promedio 30.000 obreros. Por eso, entre otras cosas, Tabasco pasó a ocupar los primeros lugares en creación de empleos, después de estar en los últimos lugares, con un desempleo permanente. Se tenía que ir la gente de nuestro estado a buscarse la vida, a Cancún, a la Riviera Maya, a otras partes de la República y también al extranjero. Entonces,
se hace esta refinería, pero también la política petrolera se modifica, hay un viraje, ya no se opta por estar gastando, porque no era invertir en el norte, en exploración, en perforación de pozos petroleros, donde no hay petróleo, o cuesta más extraerlo, en aguas profundas, o en donde se produce muy poco, que eso fue lo que caracterizó a todo el periodo neoliberal. La mayor parte de la inversión para exploración y producción petrolera se fue al norte, porque no les importaba extraer petróleo. Lo que les importaban eran los contratos, lo que predominaba era la corrupción. Entonces nosotros llegamos y dijimos, ¿dónde está el petróleo? Pues en tierra. ¿En dónde? Pues en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco y en las aguas someras de los litorales de Tabasco, de Campeche. Y se han hecho exploraciones, hemos tenido suerte, tenemos reservas suficientes y estamos extrayendo petróleo en cantidades suficientes. Ya recuperamos la producción de petróleo que se tenía antes de que entráramos al gobierno, porque venía declinando la producción, 14 años consecutivos de caída de producción de petróleo. Llegamos, se detuvo esa caída y ahora estamos produciendo más que cuando llegamos al gobierno. Y es desde luego más barato extraer petróleo en tierra, en aguas someras, que extraer petróleo en aguas profundas. Todo eso de las aguas profundas pues fue una publicidad. Si ustedes se acuerdan de que hablaban de que teníamos un tesoro en las aguas profundas, hubo toda una campaña, nada más que para sacar ese tesoro, decían, se necesitaban las reformas a la Constitución. Y usaron esa mentira para llevar a cabo la privatización de ciertas zonas petroleras. Entregaron bloques a empresas que supuestamente iban a invertir mucho para extraer petróleo. 110 contratos. Llegaron a decir que íbamos a estar produciendo ahora más de 3 millones de barriles diarios, que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que iban a bajar el precio de las gasolinas. Puras mentiras. De esos 110 contratos que entregaron, que dicho sea de paso, no hemos cancelado ninguno, para que no nos acusen de que estamos impidiendo el desarrollo de la inversión, sobre todo la llegada de inversión foránea. Bueno, solo 3 de esos 110 contratos están en actividad. ¿Y cuánto están extrayendo esas 3 empresas? Alrededor de 20,000 barriles. Nada. Cuando iban a extraer 3 millones de barriles. ¿Qué hicieron con los contratos, con las concesiones? Pues se dedicaron a especular en el mercado, en el mundo financiero. Y ahí está. Sin embargo, nosotros hemos invertido en exploración, en producción, ha aumentado, repito, la producción de petróleo. Y lo hemos hecho en Tabasco, lo hemos hecho en Chiapas y lo hemos hecho en Campeche, en Veracruz. Y esto ha ayudado también al crecimiento económico del sureste. Y así muchas otras obras. Por ejemplo, estamos resolviendo el problema del abasto de agua en Macuspana. Tenemos un programa especial para eso. Estamos también ya a punto de iniciar un proyecto para el abasto de agua en Villahermosa, una potabilizadora nueva, con una nueva conducción, porque pues se requiere tener agua limpia y se está trabajando con el gobierno del Estado con ese propósito. Si pensamos en los ríos, en la región de los ríos, allá se está construyendo el Tren Maya, hay mucho trabajo para la gente. Si pensamos en otras obras para Tabasco, por fin se tardó, pero ya se terminó la rehabilitación, la modernización del parque de béisbol, el Centenario. Ya le pedí a Adán que me represente, que venga a la inauguración. También nos solicitaron el puente de Quintingarauz en Centla. Ya está a punto de terminarse. Y también le pedí a Adán que venga a representarme, que se inaugure. Ya estamos trabajando en las últimas etapas para rehabilitar el malecón de Villahermosa. Antes de que termine mi mandato, va a quedar concluida esa obra. Y así podríamos hablar de muchas otras cosas. Hay pues alrededor de 50,000 sembradores en Tabasco que están recibiendo sus apoyos para sembrar árboles frutales, para sembrar cacao, árboles maderables. Le tengo que decir a mis paisanos también que estábamos por decidir sobre la firma de un acuerdo, un tratado comercial con Ecuador, pero vamos a firmar porque
nosotros queremos tener relaciones comerciales con todos los países del mundo y más en nuestro continente. El presidente Lasso de Ecuador es una gente decente, que yo le tengo mucho respeto, pero en ese acuerdo estaba el incluir, el quitar aranceles para la importación de plátano de Ecuador. Dos productos que estaban planteando, el camarón y el plátano, como le llaman en otras partes, el banano. Aquí se llamaba antes Roatán, porque surge de una isla que se llama Roatán, de Honduras, y es toda una historia, la de el Roatán, y luego el Valle, y luego ya lleva el nombre de nuestro estado. Entonces, le planteé al presidente que no íbamos a poder, en este caso, incluir el plátano y el camarón, para apoyar, seguir apoyando a los plataneros de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, de Michoacán, de Colima y de otros estados. Apoyar a nuestros productores. Además, el presidente de la Asociación de Plataneros del país es tabasqueño, es tiapaneco. Casi me dijo que si yo autorizaba esas importaciones, que me atuviera las consecuencias, porque en una de esas venía Rocío, que era de Tiapa, a jalarme por los pies. Entonces, informarle a los paisanos que son muchas cosas las que estamos haciendo, porque es reivindicar a Tabasco y al sureste, que ya sabemos cuánto tiempo fue Tabasco y el sureste abandonado a pesar de todo lo que le aportó a la nación. No hay que olvidar que el presupuesto nacional durante 3 décadas, 30 años, dependía fundamentalmente de los ingresos petroleros. El 40% del presupuesto nacional se obtenía por los ingresos del petróleo. De cada peso, 40 centavos del presupuesto nacional. Y ese dinero, esa aportación de los estados petroleros, sobre todo Tabasco, Chiapas, Campeche, no regresaba. Se utilizaba para el desarrollo de otras regiones de México. Por eso, en los últimos 30, 40 años, hasta antes de que llegáramos nosotros, crecía el norte, crecía el centro, crecía el Bajío, pero el sureste decrecía. El promedio de crecimiento en 30, 40 años en el país fue de 2% anual, pero promedio, porque en el norte se crecía 4 o 6%, en el Bajío 4, en el centro 2, pero en el sureste menos 2. Por eso la media era 2 a nivel nacional. En el sureste solamente había crecimiento en Cancún, en el norte de Quintana Roo, porque tampoco en el sur crecía la economía, ni en Yucatán, ni en Campeche, ni en Tabasco, ni en Chiapas, ni en Veracruz, ni en Oaxaca, ni en Guerrero. Entonces ahora es equilibrar. Sigue creciendo el norte porque seguimos apoyando. Hay políticas para el fomento de la economía en el norte, sobre todo lo que tiene que ver con el tratado. Está llegando mucha inversión extranjera al país. Es récord en estos años la inversión extranjera, la inversión foránea que llega a México, y se está asentando toda esa inversión en el norte y desde luego en el Bajío. Entonces se está apoyando todo el país, pero la inversión pública estamos procurando que ayude a equilibrar el país y que se destine de manera preferente al sur-sureste de México, que además es el que tiene más pobreza, donde más se necesita. Entonces, a tu pregunta sobre Carlos, estamos trabajando muy bien, muy bien, juntos, y vamos a seguir de esa manera. Disculpen, soy Luis Enrique Martínez, Luis. reportero del diario Romunuevo, que acaba en noviembre de cumplir 79 años como diario de circulación regional. Presidente, ahora que dice la reivindicación del sureste, le pregunto, cuando usted pensó en invitar al licenciado Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación, ¿pensó que tendría madera para instalarse en la competencia en tan poco tiempo por la candidatura de la presidencia de la República? Esa es una moña, Luis Enrique. No es un discurso. Adán es muy competente, está formado. Yo tengo la tranquilidad que los que pueden sustituirme, los que están más visibles, de los que más se habla, son gentes con mucha experiencia en la política y en la administración pública. Eso me da tranquilidad.
mucha tranquilidad, porque voy a entregar la estafeta a gente experimentada. Entonces, Adán, ustedes lo conocen, ha sido legislador, ha estado de gobernador, ahora secretario de Gobernación, pero lo mismo Marcelo Ebrard, legislador, jefe de gobierno de la ciudad, secretario de Relaciones Exteriores, y lo mismo Claudia Sheinbaum, jefa delegacional, jefa de gobierno en la Ciudad de México, todos con experiencia. No va a haber tapados, no hay tapados y no hay dedazo. Adán, además de ser mi hermano, es mi paisano. Marcelo es mi hermano, Claudia es mi hermana. Y lo más importante es que coincidimos en el proyecto de transformación, en pensar en el beneficio del pueblo de México. Eso es lo mero principal, poner por delante el interés del pueblo y de la nación. Entonces, estoy pues tranquilo porque son muy profesionales, cada quien tiene sus características propias, su estilo personal, diría el maestro Daniel Cosío Villegas, pero las coincidencias en la necesidad de impulsar la transformación de México son notorias. Y eso, repito, pues es una dicha en lo personal, pero también es una garantía para el país, porque no cualquiera puede gobernar a México. No es cosa de que hay un hombre muy famoso, una mujer muy famosa porque sale en la televisión, porque es conductora de televisión, de radio, un actor, un cómico muy conocido, un deportista famoso, un intelectual de renombre, un científico. No, este oficio requiere de experiencia, de entrega, desde luego de principios, de ideales. Nada más con imaginar que la política es de las actividades de más alto valor moral, que es de las actividades más humanas, porque permite al servidor público, al político, ayudar a otros, ayudar al prójimo. Siempre lo he dicho, puede haber gente con muchísimo dinero y además, también como lo he repetido, muchos tienen dinero porque lo han hecho con esfuerzo, con trabajo y de conformidad con la ley y merecen respeto. Y no todo el que tiene es malvado. Pero pueden tener mucho dinero porque también se puede dar el caso de que a un multimillonario famoso lo encampanen, lo sosaquen y le digan, tú puedes ser presidente si tienes dinero, además de ser conocido. No. Ah, eres exitoso en tus empresas. Sí, puede ser. Pero una cosa es la administración privada y otra cosa es la administración pública. No es lo mismo. Entonces, y decía que ¿cuál es la recompensa que tiene un auténtico político? Pues el que se sienta bien con su conciencia por estar ayudando a otros y solo un abrazo de un pobre, una bendición, un agradecimiento por algo que se hizo en beneficio de esa persona es muchísimo más que todo el oro del mundo y que todos los bienes materiales. Hay que tenerle amor al pueblo para ser político y para ser un buen político. Entonces, Adán cumple y cumplen también otros compañeros y están muy definidas las reglas, que eso es bueno. Va a ser una encuesta, se le va a preguntar a la gente y las preguntas es: ¿lo conoces? ¿No lo conoces? ¿Qué opinión tienes? ¿Buena, mala, regular? ¿Estás cercano a la gente? ¿Sí o no? ¿Es honesto? ¿Sí o no? ¿Te gustaría que fuese el candidato? ¿Sí o no? De estos, ¿cuál te gustaría más? ¿Votarías por él, por ella? Él se ve. Y yo voy a apoyar a que gane la encuesta. Y vamos en su momento, porque las reglas son claras y va a ser el pueblo el que va a decidir, vamos a cerrar filas.
y se van a quedar con las ganas, nuestros adversarios, de vernos divididos, porque la transformación va a continuar. Yo a veces pienso, ya lo he dicho, de que ellos tienen pues, que apurarse. Nosotros ya tenemos definido el método. Los que pueden participar son de primera garantía para que México siga creciendo en lo económico y sobre todo que siga habiendo justicia. Tenemos eso. En el flanco derecho, en el conservadurismo, no, pues hay como 50. ¿Y cómo le van a hacer? Ni siquiera han dicho que van a hacer una encuesta. A lo mejor están pensando que va a haber pues una decisión popular como un supremo poder conservador que va a decidir. ¿Quién va a decidir? Claudio, los potentados que se van a reunir. Eso no va a estar fácil porque pues antes hacían acuerdos en oscurito, pero ahora las cosas se saben antes de que sucedan. Y se tiene que transparentar todo. Y ahí se va a ver qué tan demócratas son y cómo van a acomodar a tantos. Porque pues es una candidatura y las plurinominales, aunque se quedaron, porque no quisieron la reforma, y también no quisieron la reforma por eso, pero de todas maneras no les van a alcanzar. Porque el que es ahora diputado va a querer repetir o se va a querer ir al Senado y del Senado a la Cámara de Diputados. Hay unos que dicen, yo quiero ser candidato a la presidencia de la oposición. Nosotros le vamos a ganar al gobierno, o al presidente, o al partido del presidente. Pero están diciendo eso porque lo que quieren es que los tomen en cuenta en las listas. Pues. Como una vez que me llegó una carta cuando era yo dirigente de un partido. Dice, yo quiero que usted me apoye para ser plurinominal. O sea, eso por delante. Para ser plurinominal como senador, diputado federal, diputado local, y le pone al final, lo que sea. Entonces, ahí lo que sea va a estar complicado. Bueno, pero eso ya está. Bien, presidente, antes de formularle la tercera pregunta, una petición a iniciativa de Víctor, si al término de la conferencia nos regala una fotografía para actualizar el álbum. Sí, cómo no. Insistiendo con el sureste, con el secretario de Gobernación, el sureste está bien representado en la competencia por la presidencia de la República. Sí, cómo no. Y todo el país también. Todo el país. Y qué bueno que recordamos el Rumbo Nuevo, todos los periódicos de antes, pero Rumbo Nuevo era de los más antiguos, de Don Tino, de Don Florentino. ¿Te acuerdas de Chabelita? ¿Te acuerdas o no? La que Gaudiano, pero ¿cómo se llama? La caldereta. Sí, no, los chanchamitos y el chocolate. Ya vamos a terminar, ya nos vamos a los chanchamitos. Bueno, a ver, un compañero. Buenos días, presidente. En el caso de Perú, el nuevo gobierno peruano ha informado que le pasaron a México el expediente judicial de Lilia Paredes. Quería preguntarle si ya lo han revisado y qué pasaría si el nuevo gobierno pide a México la extradición. Pues nosotros vamos a defender el caso. No sé qué información tenga Pablo sobre eso que quiera ampliar. Gracias, presidente. En efecto, el mismo día, en el mismo acto en el que me entregaron la nota declarándome persona non grata y nos entregaron los salvoconductos para que la esposa del presidente y sus hijos menores pudieran viajar con toda la seguridad a México, nos entregaron también un expediente sobre las actuaciones judiciales que se siguen en contra de Lilia Paredes, sobre la investigación en la que está involucrada. Pero aquí también creo que es muy importante decir, recordar que fue el jueves mismo una sala penal en el Perú declaró infundada, declaró o rechazó la medida de comparecencia que se había fijado en contra de Lilia Paredes, es decir, ella tenía que comparecer cada cierto tiempo frente a las autoridades para verificar que estuviese en el Perú. Bueno, pues esa medida se levantó porque la sala de cuestiones penales no encontró que la decisión hubiese estado bien motivada. Entonces, es un expediente que por su volumen lo traje yo conmigo y será entregado, por supuesto, será procesado en la Cancillería y entregado a las autoridades competentes del Gobierno de México. ¿Podría ser extraditada en caso de que hubiera la solicitud? Pues habría que recibir una solicitud de extradición, pero el asilo político que ha otorgado México tiene efectos amplios. ¿El presidente Castillo mantiene su petición de asilo? Por lo menos la petición que hizo el mismo 7 de diciembre me fue ratificada a mí verbalmente el día 8 de diciembre.
Embajador, ese asilo, ese efecto que usted dice que es amplio, ¿podría estar arriba de una solicitud de extradición? Esto, recordemos que la etapa en la que está el caso de la señora Lilia Paredes es en investigación, no ha habido todavía una consignación, no ha iniciado un proceso, y eso es muy importante, ¿no? También si nosotros vemos la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, pues dice que en principio no se le puede conceder asilo a las personas que son imputadas por un delito, que son ya sentenciadas. Ahorita estamos en una etapa de investigación. Y además de todo, independientemente de eso, es México como Estado asilante el que determina la naturaleza de los delitos que se le imputan a la persona que solicita asilo. Es decir, si para México se trata de un delito político, bueno, pues el Estado peruano tiene que aceptarlo así. En pocas palabras, se está iniciando el proceso y corresponde a México decidirlo. Presidente, en el caso de un asunto en la Suprema Corte de Justicia, ya está enterado, la ministra Yasmín Esquivel, aspirante a presidir la Suprema Corte, ha sido exhibida por haber plagiado su tesis de licenciatura con una tesis que tiene prácticamente el mismo título que otra, pero que quiero preguntarle cuál es su opinión, tomando en cuenta que ha criticado usted la deshonestidad en el Poder Judicial, y qué opina de quienes están solicitando que se separe del cargo mientras pues se revisa. Son investigadores de la propia UNAM quienes... Pues ahí tiene que resolverlo la autoridad competente. Yo... en este caso, no soy objetivo del todo, porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia, Sheridan. Esos le han hecho mucho daño a México. Entonces, por eso, digo, no soy objetivo, porque sostengo de que ese grupo ha convalidado el saqueo, o fue partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista. Entonces, a lo mejor me equivoqué con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón con estos intelectuales orgánicos, alcahuetes del régimen conservador. Pero no cambia el fondo, es decir, puede ser que sus Sí, críticas ya tengan que la algún autoridad sentido, competente pero... lo resuelva. Sí, bueno, el fondo de la deshonestidad de una ministra, pues no cambia si los demás son culpables, ¿no? Sí, es que no hay, ahora sí, como diría Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra han cometido delitos mayores. No estoy justificando a la ministra, pero Krause, y no es por lo que recibieron de dinero público para legitimar el saqueo, sino por su actitud deshonesta de siempre. Sheridan, Krause, Aguilar Camín, todos ellos. Y la autoridad, pues, competente resuelve. Nosotros vamos a esperar. Es un asunto del Poder Judicial, desde luego, con propósitos políticos. Es Krause, es Sheridan, es Loré de Mola. Es el mismo grupo que está en contra de nosotros. Pero, pues, ¿qué más deshonestidad puede haber en ese grupo? Te voy a contar una nada más y a ver si me contesta. El jefe de Sheridan se atrevió a decir de que Porfirio Díaz no reprimió a mexicanos como lo hizo Díaz Ordaz, que el mayor represor en México era un Díaz, pero no Porfirio. Y un historiador pasante, sin título, sabe bien que eso es falso. Eso es un acto de deshonestidad intelectual. Y miren, ¿no tienes ahí lo que escribió Sheridan? ¿Cómo voy a estar yo a favor de Sheridan? Prefiero equivocarme.
con lo de la ministra, a darle la razón a una gente como Sheridan. Les voy a poner lo que piensa. Bueno, pero Espérame. Ojalá y lo consigan. Claro que hay una campaña. Todos los medios, día y noche. no lo ha negado. Es que, el asunto es que la ministra no lo ha negado. Ha sacado, es decir, el fondo permanece, pues se comenta. Sí, pero ella tiene que resolverlo. Pero tú me preguntas a mí. Digo, pero está en la Entonces, Suprema mi Corte, opinión pues. es la que ya expresé. Muy bien. Ella tiene que aclararlo, ese es su asunto, pero tú me pediste mi opinión. Yo te voy a decir quién es Sheridan, porque si no, no nos vamos a entender. Ya te dije quién es Krause, su jefe. Nada más que esto, pues no se difunde, no se sabe, porque pues eran los intelectuales del antiguo régimen. Estoy hablando del régimen más corrupto en toda la historia de México. Y ellos fueron alcahuetes de ese régimen. Y ahora, como se están llevando a cabo cambios, pues se unen todos en contra de la transformación de lo que estamos haciendo. Y si un primo hermano del secretario de Agricultura hace algo, el gobierno. Ayer estaba yo viendo un mensaje, ¿cómo le llaman a las caricaturas en los medios? Meme. Un meme dice que se chocaron unos barcos y Ciro Gómez Leiva le echó la culpa al presidente. Miren, respondiéndome, pues por eso le contesto. AMLO y el pueblo. Según un periódico, AMLO declaró hoy, dice Sheridan, le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México. Y es cierto, él no piensa igual. Si acaso, para él, el pueblo, pues es el que encuentra en los documentos que analiza para hacer sus ensayos o sus trabajos académicos. Le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México, que es gente muy noble, muy buena. Lo sostengo. Nuestro pueblo está lleno de bondad. Si hemos podido resistir crisis y calamidades, pandemias. ¿Cómo enfrentamos la pandemia? Con la solidaridad de la gente. ¿Quién cuidó a los adultos mayores? Los familiares. ¿Qué? En México hay el número de asilos que hay en Europa o en Estados Unidos, donde están los adultos mayores, y que ahí fue donde hizo más estrago la pandemia. No, porque nuestras familias son muy fraternas, muy solidarias, y nuestra gente es muy buena. Y esto, porque tampoco les gusta lo que sostengo, no solo viene de la llegada de los invasores españoles para acá. Esto lo heredamos en mucho del México precolombino. Esta nobleza, lo mejor que tenemos en México. Eso es lo que yo sostengo. Dice él, no estoy de acuerdo. Fíjense, el mexicano es por lo general ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto. Todo esto coincide con el pensamiento conservador. Un presidente llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Ladrón, sexista, caprichoso, temperamental. Pues aquí seguramente estamos los tabajeños, ¿no? Que somos razón y pasión, pero más pasión. Alcohólico, arbitrario, golpean a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido. Las que andaban, ¿no eran guacamayas o chachalacas? Tira basura. Ese señor nunca ha ido, no conoce los pueblos de Oaxaca. Si conociera los pueblos de Oaxaca, no podría decir esto. Los 570 municipios. ¿Saben qué hay en los pueblos de Oaxaca? Hasta en las comunidades más apartadas, las cubetas ya en desuso, las ponen para que la gente ponga la basura. En los pueblos hay letreritos antes de pasar un arroyo. ¿Sí? No tires detergente, no tires en el arroyo fertilizante. Nunca ha respetado el derecho ajeno. Pues nunca ha estado este señor en una comunidad. Una vez me tocó ir a unas comunidades, Agua Blanca se llama, allá en los límites de Tabasco con Chiapas, de Tacotalpa. Y esto era muy común en el Trabajadero, en donde se hacía la milpa, ahí mismo se hacía la troje. Y cuando se cosechaba el maíz, ahí se quedaba el maíz en el campo, en la troje. Y nadie se robaba una mazorca porque se respetaba el derecho ajeno. Se pasan los altos. Imagínense una ciudad como la Ciudad de México, con 20 millones de habitantes, con 4 o 5 millones de vehículos que circulan diariamente. Si la gente no respetara los altos y no actuara con responsabilidad, pues fuese un caos completo. La Ciudad de México funciona porque la gente se organiza y actúa con responsabilidad. Evade impuestos, sí, los que lo patrocinan a él, los de arriba, porque el campesino, el trabajador, paga impuestos, porque cuando compra una mercancía ahí va incluido el IVA. ¿Quiénes no pagan impuestos? Sus jefes de Sheridan. Esos no pagaban, porque ahora sí pagan y por eso es el enojo que tiene. Compra y vende piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer tranzas. No, pues, ¿cuánto le daba el gobierno al grupo Letras Libres? ¿No tienes la lista? Bueno, ahora que yo termine. No dudaban a la hora de hacer tranzas. Los de Krause desprecian la ley, ellos no la desprecian. Ellos simulan, respetan la ley en la forma, pero la violan en el fondo, porque eso es lo que aprendieron de Porfirio Díaz. No sabe aritmética elemental, ni tirar penalti. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia. Pues me declaro masoquista y demagogo y populista. Pero es esto. Y que
la autoridad competente haga la investigación y que la señora aclare. Pero como me pide así mi punto de vista, pues estos no los acepto como jueces, porque los considero parte de la oligarquía. ¿Que siga en el cargo o que renuncie mientras se hace la investigación de la Eso que lo decida el Poder Judicial o la autoridad competente, porque también sería pues un juicio sumario el que se dé una opinión sobre eso. Hay autoridades, pero estos son unos falsarios. Preguntarle nada más, su opinión, su proyección acerca de la inflación. Bueno, ya sea, el INEGI ayer informó que hubo un repunte de 7.8% en diciembre, haciendo comparativo de los precios para Navidad, por ejemplo. Se habla de la cena o lo más caro de hace 20 años. ¿Qué considera usted que va a pasar con la inflación? ¿Por qué hasta ahora no se ha frenado? No, parece que no. Bueno, primero explicarle que es un fenómeno como todo el mundo lo sabe, menos ustedes, o fingen no saberlo, de que es un fenómeno mundial, no es algo surgido en México, es algo que se precipitó con la guerra de Rusia y Ucrania, y que ha ido bajando, que llegábamos a tener más inflación, y como es fin de año, pues hay un incremento menor, pero vino una compañera tuya, también de otro periódico de los que no nos quieren, y hablaba de que el pavo iba a costar 3 veces más y que ya no se iba a poder comer un pavo, sino ni siquiera pollos. Pues. Eso fue lo que dijo, que había un incremento del 100%, 200%, hace poquito, hace como una semana. Y ahora vuelven otra vez con lo mismo. Ah, hoy. A ver, ponlo. Es que, ¿por qué la pregunta? Pues están muy molestos los medios. Sí, pero el dato del INEGI de hace 15 días, que es la inflación a la baja, no es 8 columna. No, esa no es 8 columna porque no es nota para afectarnos a nosotros. Pero decirle a la gente de que estamos haciendo muchas cosas para bajar la inflación. En primer lugar, tenemos un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de los combustibles. Y hemos podido controlar, bajar la inflación. A ver si no tienes. Sí, el Reforma. ¿Y el Universal? Es el AMPA del periodismo. Es falso, completamente falso. Nada más habría que ver, ¿sí?, cuánto ha aumentado el ingreso, porque aquí nos están considerando que el salario mínimo ha aumentado y el salario en general como nunca. Hay inflación, aceptando sin conceder, de 8. Sí, nada más que tenemos un incremento al salario en el tiempo que llevamos de 62% en términos reales. Y el año que viene el salario aumenta 25%, 20%, y vamos a llegar casi al 90% de incremento del poder adquisitivo, lo que no se veía en 40 años. Y nunca habíamos tenido inscritos en el Seguro Social 21.600.000 trabajadores, 21.600.000 trabajadores de la economía formal, con un salario promedio de 14.600 pesos mensuales. Eso nunca había pasado. Entonces, de manera tendenciosa, todos los medios. Y son dos cosas, ¿no? Una, porque les dejamos de entregar más de 40.000 millones de pesos a los medios en publicidad. Pero eso es lo de menos. Lo que les molesta más, pues es que ya no pueden hacer negocios, porque los medios los usaban para amenazar al gobierno, para chantajear al gobierno y recibir a cambio contratos jugosísimos. Y voy a decir algo más que no le va a gustar mucho al Reforma, pero vamos primero a ver los incrementos. Sí, lo de Pablo. Pero ver si tienes la serie de cómo estábamos, sí, de cómo estamos ahora. Y es importante aclararlo porque aunque no haya motivos para aumentar los precios, si se genera un ambiente de que hay inflación, de que hay carestía, se aprovechan algunos distribuidores de alimentos y de mercancías para aumentar los precios, echándole la culpa al gobierno. Por eso, entre otras cosas, tomamos la decisión de no aumentar los impuestos. Porque ¿qué pasaba? Cada año que se anunciaba aumentos de impuestos, si se decía van a aumentar los refrescos 5%, habían algunos refresqueros que aumentaban los refrescos 10 y 20%, echándole la culpa al gobierno. Ahora no
no pueden hablar de que fue por aumentos de impuestos porque no han habido aumentos de impuestos, entre otras cosas por eso. Y esto es lo que pasó en el 2001, 8.9. Aquí llegamos nosotros, pero después aquí viene la pandemia y luego de la pandemia viene la guerra. Y aún con lo que está diciendo el Reforma, miren, 7.8. Llegamos a tener hace 2 meses 8.8. Por más que alguno lo explica, ahora pon las barras de favor. Sí, inflación. Y luego las de México y el mundo. Este es diciembre, 7.7 México. Miren, por esta decisión que tomamos del subsidio de las gasolinas en energéticos. 0.3 Estados Unidos, 1 Europa en energético, 3.8. ¿En dónde tenemos nosotros mayor inflación? En alimentos. Y aquí quiero aclarar qué tipo de alimentos posteriormente, porque ya estamos haciendo un acuerdo, bueno, ya está en marcha un acuerdo para que una canasta básica de 24 productos cueste 1,039 pesos. Y nos están cumpliendo los distribuidores Soriana, Walmart, Chedraui, y no ha rebasado ese precio pactado, no impuesto. Incluso Soriana está en primer lugar y está abajo de los 1,039 pesos por los 24 productos. Sin embargo, aquí tenemos más problemas en lo que es alimento que en Estados Unidos. Estos son otros componentes. Aquí es menor que ellos, 3.7, 4.7. En total ellos tienen 7.1. Históricamente, la inflación de Estados Unidos siempre ha sido menor que la nuestra, históricamente. Pero no en esta proporción, sino mayor la proporción. Entonces nosotros traemos 7.7, ellos traen 7.1 y Europa trae 10.1. Pero eso no lo destacan. Es el golpe en Universal, en Reforma, en el Financiero, que no lo he visto, pero no hace falta. Y en todos. Pero te decía yo que es mundial el fenómeno inflacionario por esa guerra inhumana y absurda de Rusia y Ucrania. Chile, 13.3, Rusia, 12.6, Colombia, 12.5, Inglaterra, 11.1, Alemania, 10.4, México, 7.8, Estados Unidos, 7.7, España, 7.3, Canadá, 6.9, Brasil, 6.5, Francia, 6.2. Es un fenómeno mundial. Entonces, es de mala fe y un acto de deshonestidad periodística el dedicar 8 columnas a este tema. Pero es todos los días, porque en el caso de Universal puede ser por la publicidad, pero el caso de Reforma es la publicidad y la ideología, porque es el boletín del conservadurismo de México. Es un pasquín del conservadurismo, de Reforma. Y todos los que escriben son lo mismo. Pero ¿cuánto es que se le daba a Sheridan y a Krause? 370 millones. Sí, publicaban 10,000 revistas. Sheridan era el jefe editorial. ¿Saben quién compraba todas las revistas? El gobierno. Una suscripción. Ojalá me conteste sobre eso. Pero además, hablando de plagios, ¿saben qué hacían? Vendían textos al gobierno. Y por lo general, o en algunos casos, eran refritos. Me acuerdo que una vez empiezo a leer algo de ellos, de don Luis González, gran escritor michoacano, el mejor escritor, sobre todo en lo que se conoce como la microhistoria. Escribió un libro extraordinario, El pueblo en vilo. Además, es un gran historiador, maestro. Pero empiezo a leerlo en algo que publica Clio o Vuelta, cobrado al gobierno, y resulta que es de otro libro que ya había escrito don Luis González. No dudo que le hayan pagado, pero ¿cómo si ya se publicó un texto, se vuelve a publicar y no se dice de que forma parte de un texto antiguo o escrito en otras épocas? Lo presentan como algo nuevo porque así reunían material. Y tengo muchas anécdotas. Krill, que era secretario de Gobernación, le ordenó a quien corresponda el que pagaran un libro a Krause, de luego, no hecho por él, si tiene sus ayudantes, sobre Luis Terrazas, el gran cacique de Chihuahua. Y él hace el prólogo, Krause, una edición de lujo, cobrada muy bien. Y en el prólogo pone que hay héroes que matan, que asesinan, y hay héroes que construyen, y que Terrazas era de estos últimos, héroes que construían. Y así, publicistas del régimen autoritario y corrupto. Y ahora se vuelven todos paladines de la libertad, cuestionadores de todo. Afortunadamente, existen las mañaneras. Si no, imagínense. Bueno, los que tienen más tiempo aquí en Tabasco saben cómo era antes, cuando comenzamos. Hacíamos, por aquí pasaban, de la Ciudad Deportiva a Plaza de Armas, una marcha, un movimiento. Nosotros felices por la movilización. Al día siguiente, ni un renglón. No se me va a olvidar nunca que cuando inició el movimiento nuestro, pues con mucho orgullo, lo digo, la gente pobre era la gente que más nos apoyaba, los chontales de Nacajuca. Y mucha gente de Villahermosa no sabía cómo vivía la gente pobre. Es más, un gobernador que es finado, y que por eso no lo voy a mencionar, cuando se estableció el Centro Coordinador Indigenista Chontal, y vino y todavía está vivo, Salomón Natmat, antropólogo, a crear el INI, fue a hablar con el gobernador, le dijo, antropólogo, pero si en Tabasco no hay indios. Esto lo platicó Salomón. Y yo después fui director, a los 2 o 3 años, del Instituto Nacional Indigenista. Entonces, cuando la gente más humilde, muchos sin zapato, con sus chanclas, pie de gallo, participaban y se quedaban las chanclas ahí tiradas porque donde la aplastaban, pues se reventaban, y sin zapato, o llegaban con las chanclas en la mano a Plaza de Armas. Una cosa extraordinaria, conmovedora. Al día siguiente, no solo no había nada, sino si comentaban algo, decían, ¿de dónde trajeron a esa gente? ¿De dónde acarrearon a esa gente? Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida? Ahora podemos hablar, ya hay más posibilidad de comunicación con todo, y lo voy a seguir diciendo, contamos con las benditas redes sociales. Es que era un cerco y era control absoluto de los medios. Entonces, ahora los abajo firmantes, pues aparte de que ya no reciben lo que se les daba, pues se exasperan porque ya no tienen el mismo peso, la misma importancia de antes. Entonces, yo le preguntaría a la gente, de esos 120 periodistas que firmaron el documento en contra de nosotros, con objetividad, ¿a cuántos leen? Muy poco. Los más famosos, pues sí, son los
los que pues ganan más, son los que tienen departamentos de lujo, residencias, departamentos en el extranjero, que eran la élite. Y este es el caso de estos medios que los estamos enfrentando. Siempre le vamos a garantizar su libertad de expresión. El señor Junco, dueño de Reforma, cuando Calderón se tuvo que ir al exilio. Y él dice que fue voluntario. ¿Pero saben por qué? Por la violencia que había en Nuevo León y para protegerse. Pero eso no lo va a reconocer nunca. Como tampoco van a decir nada de que Estados Unidos se le dio asilo a Gutiérrez Vigó porque lo asedió Fox y Calderón. Acá no. Libertad completa, absoluta. Nada más que con derecho de réplica. Porque antes, bueno, para empezar, era muy difícil que Sheridan hiciera un cuestionamiento al régimen, ¿no? Pero también era muy difícil que alguien cuestionara a Sheridan o a Krause o a Aguilar Camín. Era muy difícil. Ahora vamos a seguir respetando las libertades, pero aclarando todo. Y afortunadamente confiando en la gente que tiene conciencia y juicio práctico. Muy bien, vamos con Tabasco. Adelante. Muy buenos días, señor presidente, y a todos los que los acompañan y a los medios aquí, compañeros. Soy Janet Ramón de Canal 8, Tu Nueva Visión, y la pregunta que quiero hacerle el día de hoy va en relación con su agenda que inicia en enero de nueva cuenta, que es la reunión de la cumbre de líderes de América del Norte, donde va a tener un encuentro con sus símiles de Canadá y Estados Unidos, y uno de los puntos que usted mencionó que se van a tocar, pues es obviamente la seguridad, la migración, pero en la mañanera del 14 de diciembre usted puntualizó que uno de los puntos también muy importantes es limitar lo que son las importaciones y hacer que América sea autosuficiente alimentariamente. Poniendo en contexto, ¿cree usted que con el programa Sembrando Vida, que es uno de los programas estrellas de su gobierno, sea suficiente para alimentar o hacer la producción para más de 130 millones de mexicanos y aproximadamente 433 millones de personas que habitan América del Sur y cerca de 80 millones de personas que habitan América Central y del Caribe? Obviamente que el programa por sí solo no abastecería, pero sería replicarlo, o hay un planteamiento más específico con respecto a esta suficiencia alimentaria para América en conjunto. Sí, es una propuesta que estamos haciendo. Nosotros ya hemos probado la eficiencia del tratado. Nos ayuda el tratado. Desde que se inició hasta ahora ha ayudado. Habían ciertas dudas cuando se vence la primera etapa. Nosotros sostuvimos que íbamos a continuar con el tratado, que nos convenía a los tres países. En Estados Unidos había ciertas dudas. Se pensaba sustituir ellos importaciones, casi cerrar sus fronteras, producir en Estados Unidos lo que consumían, y el presidente Trump se quejaba del déficit, de que era demasiado lo que le compraba Estados Unidos a México y al Canadá y a otras partes, y que por eso había que fortalecer la actividad económica en Estados Unidos. Quería cerrar Estados Unidos. Un poco ese era su planteamiento. Se fue convenciendo, y esto fue muy bueno, de que no iba a funcionar su plan, porque ya había una necesidad mutua de mantener la relación económica entre México y Estados Unidos, sobre todo por fuerza de trabajo. Además, ya están bastante integradas las economías. Hace unos días comentaba yo que si no existieran las plantas automotrices de autopartes en México, un coche en Estados Unidos valdría mucho más de lo que le cuesta ahora al consumidor. Entonces, ya hay esa integración, y lo mismo con Canadá. Por eso se decidió mantener el tratado. Llegó el momento que él me planteó de que buscáramos un acuerdo bilateral. Y solo México y Estados Unidos. Y me tocó también expresarle mi sentir de que era importante que continuara el tratado de los tres países. Al final se aceptó y eso nos ha ayudado mucho. En el caso de México ha crecido mucho la inversión extranjera. Se debe a eso. En Estados Unidos poco a poco han ido entendiendo de que si no se impulsa la actividad productiva en América del Norte, Asia y en particular China van a terminar dominando el mercado mundial. Y esto no es conveniente, o sea, porque es un desequilibrio, y en el caso de México es mi postura, sería muy riesgoso, porque ese desequilibrio comercial de Asia con América o con América del Norte buscaría remontarse o resolverse con el uso de la fuerza, con lo bélico. Y nosotros no queremos eso, porque eso es guerra, es inestabilidad hacia adelante. Preferimos el equilibrio económico y comercial que la guerra, que el mantener hegemonías con el uso de la fuerza. Entonces, podemos competir en buena lid con Asia, que es lo que estamos planteando, y sustituir importaciones, porque aunque somos los principales socios, y eso es ahora, nada más que eso, no es fijación, pero no lo van a ver ni en el Reforma ni en el Universal, que somos el principal socio comercial en el mundo de Estados Unidos. Aun cuando ha mejorado la relación, siguen habiendo muchas importaciones de Asia. Después de la pandemia, que se estimuló la economía estadounidense, se dio un fenómeno muy especial. Había mucho circulante, mucho dinero en Estados Unidos, pero estaban los puertos del Pacífico llenos de barcos repletos de mercancías de Asia. Entonces, ¿por qué producir en Asia lo que podemos producir en América del Norte y en todo el continente? De ahí el plan que estoy proponiendo de sustitución de importaciones. Es muy importante porque los estadounidenses no tenían la actitud de ahora. Ellos
no les gustaba el crecimiento de China, pero no les preocupaba. Y ahora no, ahora siento que ya están más aplicados y ya está el tema en inversionistas de Estados Unidos y en el mismo gobierno de Estados Unidos. Ya hay condiciones que no habían antes. Y nosotros lo que estamos planteando es, a ver, que no se acomoden las calabazas solas, como ha venido sucediendo. Vamos a copiarles a los asiáticos lo que hacen. Ellos planean, ellos ya saben cuánto va a crecer su economía en el 30, en el 40, en el 50. Y he estado repitiendo que Churchill decía que un buen estadista no solo debe estar pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Entonces el planteamiento con el presidente Biden es, a ver, un plan de sustitución de importaciones. ¿Eso qué significaría? Significaría incrementar el crecimiento, más empleos, más bienestar para nuestra región, pero al mismo tiempo ampliar el tratado a todo el continente americano. Esa es una propuesta que vamos a hacer. La segunda tiene que ver con un plan de bienestar, porque si nos vamos a integrar, tenemos que procurar combatir las desigualdades que existen. Desde el gobierno del presidente Kennedy, de la Alianza para el Progreso, no ha habido un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y eso se vería muy bien. Y ya lo tercero es un cambio en política exterior, que ya no siga el destino manifiesto como doctrina o el América para los americanos, y que nos tratemos como aliados, todos los pueblos, todos los gobiernos, todos los países del continente americano. Es una nueva actitud que tendrían también los estadounidenses que llevar a la práctica. Esos son los tres planteamientos. Entonces es una cumbre importante. Primero es una reunión bilateral con el presidente Biden, al día siguiente si es una cumbre ya los tres, y al final es una bilateral con el primer ministro de Canadá, con el señor Trudeau. En otro tema también que es importante, todos sabemos, y usted lo ha manifestado en diferentes ocasiones, que la piedra angular para el desarrollo de un país es la educación. Y usted desde un principio ha apostado por un programa educativo muy ambicioso, que es las Universidades del Bienestar Benito Juárez García, de la que se implementaron primero 100 y ahorita van más de 140 universidades distribuidas a todo lo ancho y largo de la República Mexicana. Dentro de ese proyecto, los estudiantes que ingresan no pagan un solo peso, no tienen examen de admisión, no hay ningún tipo de pago por ningún concepto, y se les da incluso una beca, las becas del bienestar, para que puedan realizar sus estudios. Esto es para que personas que, adultos y jóvenes que no han tenido la oportunidad de cursar la educación superior puedan hacerlo con estas condiciones. Pero dentro de esto hay un punto, que es que los administrativos y docentes de esta institución carecen de seguridad social o de las demás prestaciones de ley. ¿Hay alguna previsión ya por parte de su gobierno para subsanar esta parte y que, bueno, tanto los alumnos que ya cuentan con el seguro social en este momento también sea extensivo hacia los docentes y administrativos? Sí, mire, ¿cómo estoy avisorando el futuro, el poco tiempo que me queda en la presidencia, porque ya no es mucho? Este año que viene va a ser un año de mucha inversión pública. Logramos un presupuesto excepcional, o sea, va a haber mucha derrama económica. Por eso tengo confianza de que vamos a mantener el crecimiento de la economía. Nos va a ir bien, o sea, estoy optimista en eso. Estamos cerrando bien el año, les diría que sin déficit, es decir, tenemos recursos para todas las obras, no hay una obra que no tenga presupuesto, pagamos a todos los trabajadores, se pagaron aguinaldos, tuvimos 1 o 2 problemas menores que ya se resolvieron. O sea, estamos cerrando bien. Acabo de reunirme con los funcionarios de Hacienda y finanzas sanas. Y el año que viene va a ser mejor, el año próximo, porque en todos los programas de bienestar van a haber aumentos. Vamos a empezar el año con un aumento del 25% a las pensiones de los adultos mayores, 25%, y así en todos los programas sociales. Y ya se tiene el presupuesto para que empiece a operar Dos Bocas, y se tiene el presupuesto para que continúen las 2 plantas de coquizadoras que se están construyendo, y se tiene el presupuesto para seguir rehabilitando las refinerías, y se tiene el presupuesto para la exploración, para la producción de petróleo, y se tiene el presupuesto para todos los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, y se tiene el presupuesto para el Tren Maya, para terminarlo, se tiene el presupuesto para el transísmico, para terminar una obra muy importante de sistemas de riego en el norte del país, acueductos para llevar agua a las ciudades. Tenemos ya el presupuesto del año próximo. Entonces, hablando con los funcionarios de Hacienda, como el año próximo va a ser de más inversión, pero ya vamos a estar terminando los grandes proyectos, queremos que para el 24 nos ocupemos básicamente, o sea, mantener los programas de bienestar y mejorar la situación laboral de los trabajadores al servicio del Estado. 2024 sería entonces el año de partida para que las universidades de bienestar, administrativos y docentes puedan contar con todos, pero los maestros, por ejemplo, los maestros, es un compromiso con todos los maestros. De la porque hablaba yo de que el promedio de salario de un trabajador en México inscrito en el Seguro Social, de los 21.600.000 trabajadores, es de 14.600 pesos mensuales, y hay maestros que no ganan eso. Entonces, eso lo tenemos que resolver. Entonces, ya empezamos a aumentar este año, pero antes de terminar vamos a mejorar el caso de maestros, también trabajadores de la salud, o sea, educación, salud, y marinos, soldados,
todo lo que tiene que ver con la protección a la población, los servicios a la población. Ese es el plan. El es prácticamente su compromiso el de que todos cuenten con estas prestaciones de ley Sí. y que, bueno, haya un aumento también para que todos tengan igualdad en condiciones salariales. Sí, ese es mi compromiso. O sea, porque estamos hablando del aumento del salario mínimo, pero no ha sucedido lo mismo en el caso de los trabajadores al servicio del Estado. Desde luego, ha habido aumentos, pero no igual. Entonces, antes de terminar, vamos a emparejar y que reciban lo justo. Ya se ha dado esta plática con la doctora Raquel Sosa y Cesaga, que es la coordinadora de la Sí, Subrecopa. ella lo sabe. Tenemos 145 universidades. Vamos a crear 55 más en este tiempo. La mayoría de esas 55 van a ser de medicina y de enfermería, porque necesitamos resolver el déficit que tenemos de médicos y de enfermeros y enfermeras. Y ya hemos estado hablando de esto y sobre todo con Hacienda, porque la política y la administración pública requiere de pensar hacia adelante. O sea, ya el 23 ya tenemos los recursos, no se nos va a detener ninguna obra, no va a fallar el apoyo a los beneficiarios de los programas de bienestar. Aquí tengo, por ejemplo, en el caso de Tabasco, este año se le está dando apoyo a 542.327 beneficiarios. Este año estamos hablando de que el 90% de los tabasqueños, 90% de los hogares, que son 669.303 hogares en Tabasco. La población del último censo es 2.402.000 habitantes, pero son 669.000 hogares. Bueno, de esos 669.000 hay 542.000 beneficiarios. Viene siendo como el 80%, aproximadamente. Quiere decir que de cada 10 casas, en 8 está llegando. Un beneficio. Aunque sea un beneficio, Así es. un apoyo. Muchas gracias, señor Y presidente. esto lo vamos a continuar. Muy bien. México. Buenos días, señor presidente. Bienvenido a Tabasco. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de aquí de Tabasco. Tengo nada más un comentario que hacerle, exponer un caso. Sabemos del interés que usted ha tenido desde su administración para erradicar la corrupción y la impunidad en todos los ámbitos de gobierno, principalmente en aquellos que imparten justicia. Por lo cual hoy le traigo un caso de un agricultor que principalmente él trabaja aquí en Tabasco, Oaxaca y Guerrero. Entonces, hace 1 año y medio su hijo fue privado de su libertad, Víctor Manuel Olvera Laguna, hijo del señor Francisco Olvera Mora, agricultor mexicano y por más de 30 años. Él trabaja aquí trabajando con agricultura en lo que es Tabasco y Guerrero, y hace un mes se resuelve su condena por 62 años de prisión en el Estado de México, donde radica este joven, hijo de este señor agricultor, por lo que esta condena fue sustentada basada en casos hace un mes se resuelve su condena por 62 años de prisión en el Estado de México, donde radica el joven Víctor Olvera, dedicado de igual manera al campo y agricultura. Todo indica que se trata de una venganza en contra de la familia Olvera Laguna. El juez Víctor Martín Mejía Hernández es un juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la ciudad de Toluca, que ya tiene varias denuncias de corrupción y abuso de autoridad. Entonces, lo que la familia quiere exponerle, señor presidente, es que se revise este caso debido a que no hay un sustento, solamente el señalamiento de la esposa del occiso, y que en una declaración documentada ni siquiera fue presencial su manera de declarar lo que está diciendo. Entonces, le expongo ese caso, lo traigo para que la familia pida justicia. En otro tema, es muy rápido lo que le voy a preguntar. La secretaria Rocío Nale estuvo platicando acerca de lo que son las tarifas para evitar la inflación y todo eso, y que mejorar en la economía básica del pueblo. Usted, en su gestión de toda la vida, ha estado buscando una mejor tarifa para el sureste, especialmente para Tabasco. ¿Eso cuándo se podrá ver reflejado en nuestro estado? Porque es de las tarifas más altas que tenemos. Bueno, ya hay una tarifa especial en el caso de Tabasco, que se combinó cuando estaba Adán con el licenciado Bartlett, pero él lo puede explicar. Sí, por favor. Sí, a principios del año pasado, del 2021, firmamos un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, por la cual el gobierno del Estado nos hacía un descuento en la tarifa, que efectivamente era la más alta del país, la tarifa 1F, y hay un subsidio del gobierno del Estado que se mantiene, y eso, la Comisión Federal de Electricidad aplica parte de ese subsidio para que desaparezca prácticamente la tarifa de invierno. Hay una sola tarifa, que es la tarifa 1C, si mal no recuerdo, y ahora Tabasco está un poquito abajo de la media nacional en cuanto a tarifa, y cuando se firmó ese convenio también, porque para eso aplicaron el subsidio, se terminó con el adeudo histórico de los tabasqueños, que andaba más o menos por los 18.000 millones de pesos. Sí, gracias, señor presidente. En la Ciudad de México también hemos recibido algunas apreciaciones sobre ese sentido. El borrón y cuenta nueva, ellos están pidiéndolo. ¿Qué pasaría en ese sentido? Es que lo de Tabasco fue algo especial. O sea, fue de cuando se inició la lucha, se llevaban todo de Tabasco. Llegó Tabasco a producir el 60% de todo el petróleo que se extraía en México, el 60%, y solo dejaban contaminación y no había beneficios. Entonces, por eso se tomó esa decisión. Además, en ese entonces empezó la privatización de la industria eléctrica y mantenían las presas llenas, las hidroeléctricas de Chiapas, Angostura,
Chicoacén, Malpaso, Peñita, y cuando llovía mucho, como estaban llenos los vasos, tenían que soltar agua y se inundaba Tabasco. Todavía me pasó a mí, que me molestó mucho porque habíamos hecho ese compromiso de que no se iba a inundar y tuvimos que soltar agua, aunque estuve aquí pendiente y se soltó un menor volumen de agua, de todas maneras se inundó el estado. A partir de ahí emití un decreto para que se turbinara permanentemente, porque no turbinaban para no generar energía eléctrica y no competir con las empresas extranjeras. Por eso mantenían llenos los embalses. Una cosa de lo más irracional. Tan es así que cuando firmé ese decreto, empezó a producirse más energía en las hidroeléctricas que estaban subutilizadas, pero una empresa extranjera, es italiana, presentó un amparo a el decreto que yo había suscrito. Entonces es una lucha que hemos tenido. Bueno, debido a eso, cuando hubo una gran inundación en Tabasco, porque abrieron las presas, sobre todo Peñita, e inundaron completamente Villahermosa, esa quizá fue la diferencia ahora, de que no se inundó Villahermosa como en aquella ocasión, también tuvimos que tomar una decisión muy difícil. Bueno, a partir de ahí se toma la decisión de esta medida de resistencia civil pacífica, y va pasando el tiempo y se va acumulando. Entonces se llegó a un acuerdo ya con Adán, que es el que se está cumpliendo, y sí hubo borrón y cuenta nueva. Entonces, cuando voy a otros estados me piden lo mismo. ¿Y por qué en Tabasco? Porque son circunstancias distintas, diferentes. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Y acerca del primer asunto que planteaste, precisamente con Adán, se ponen de acuerdo para tratar. Bueno, para terminar, señor presidente, recién Ale comentó que hay 50 auditorías para lo que es la refinería Dos Bocas. Esto pone a Dos Bocas como una obra bastante observada en su funcionalidad. ¿Esto pasará también para las otras refinerías? ¿Mantendrá esa misma observancia en las 6 demás refinerías que hay en el país para su funcionalidad? Sí, es que el que nada debe, nada teme. Y la verdad, no hay corrupción en el gobierno. O para que no malinterpreten lo que estoy diciendo, porque puede ser que saliendo de aquí algún funcionario o servidor público esté recibiendo una mordida y van a decir, ¿cómo dice el presidente que no hay corrupción? Lo que puedo señalar, sostener, es que no hay corrupción arriba, que la corrupción se da de arriba para abajo. No es cierto que sea de abajo hacia arriba, es de arriba para abajo. Entonces no se permite la corrupción arriba, se ha avanzado mucho. O para decirlo en términos coloquiales, puede seguir existiendo y ojalá y se termine la mordida, pero ya no hay tarascadas, porque antes era robo, pero al por mayor. Pero eso ni siquiera se consideraba corrupción. Yo recuerdo que de estos organismos que legalizaban la corrupción y el saqueo, que se crearon en el periodo neoliberal, hay uno que se llama no sé qué, de la transparencia. No el de Claudio, que era otra farsa, sino sé qué, de la transparencia. ¿Sabe qué hacían? Para ver si había corrupción en un país, ponían una cartera en un lugar público, ponían 10, 20, 100 carteras y ponían 3,000, 4,000 pesos y una tarjeta del dueño. Y entonces pasaba un tiempo y ellos recibían los avisos de que usted dejó su cartera, la encontré yo y se la devuelvo. Entonces, si no devolvía muchas carteras, es que había mucha corrupción. Pero sí, desde luego, se puede medir así. Y por cierto, la gente devuelve. Pero no medían arriba. Por ejemplo, ¿cuándo midieron? Y esto también va para los medios de alcahuetes e intelectuales orgánicos, que no pagaban impuestos las grandes corporaciones empresariales y financieras. ¿Cuándo el proceso? No estoy hablando de reforma, Armando porque no le correspondía. Pero ¿cuándo hicieron un reportaje sobre eso? De que no pagaban impuestos los de arriba. Y estamos hablando de 10, 15, 20 mil millones de pesos que les condonaban. Por cierto, no sé si es, y ojalá y lo explique de manera deliberada, que el dueño de Oxxo, el señor Fernández, subió todos los precios. No sé si tiene alguna justificación, porque es donde más subieron los precios. Los refrescos, aguas puercas y productos chatarra. Lo mejor desde luego es no comer eso, no consumir productos chatarra. Es como ahora que estamos terminando el año, ¿sí? Regale afecto, no lo compre. Muchos abrazos, no balazos. Pero ahí subieron los precios muchísimo, en toda esa cadena de Oxxo. Ojalá y expliquen por qué. ¿Por qué subió tanto la Coca-Cola y el gansito ahí y las papas? Que no solo no hay que consumir mucho esos productos porque hacen daño, sino porque cuestan muy caros. Y hay que ahorrar, hay que cambiar hábitos alimenticios y no dejarnos ir por la publicidad, porque muchos de esos productos chatarra se consumen por la publicidad. Así, han inflado a políticos con la publicidad, productos chatarra, y después nos dañan, nos afectan. Ya nos vamos a los chanchamitos, chocolate, panetela y a un tamal de peje lagarto. Unos tamalitos de peje lagarto. Empanaditas. Hoy voy a Dos Bocas. Vamos a la supervisión. Por carretera. ¿Mande?
Sí, es que vamos a evaluar todo. Ahora, ya nada más, después que terminemos del puntal, un puntal. Pues la recta final de su carrera política como presidente están en juego 10 gubernaturas, una jefatura en el 2023-2024. ¿Cuál es el impulso que tiene usted en estos momentos? ¿Cómo irá Morena en el 2024, sobre todo cuando hay cambio en la silla? La verdad es que estamos bien como movimiento transformador, muy bien, en todo el país. La gente está contenta con el cambio, con la transformación. Y hasta los de mero arriba, los potentados, no tienen motivo para quejarse. Sus diferencias tienen que ver con lo político, con lo ideológico, porque antes eran los que mandaban. Pero en lo económico, en sus negocios, les ha ido bien. No hay nadie que haya quebrado, no hay nadie que esté dejando de ganar. Les puedo poner aquí ejemplo, pero ya los dejamos para después porque se nos va el tiempo. Pero la verdad, está bien el país, su economía, la gente está contenta. Yo deseo pues una feliz Navidad a todos los mexicanos. Los abrazo a todos, a todos, a todos. Yo no odio, yo practico la doctrina del amor al prójimo, sinceramente. Entonces no le deseo mal a nadie. Y soy duro en mis cuestionamientos porque es mi misión, es mi tarea el que se avance en la revolución de las conciencias para que nunca más se repitan las arbitrariedades, que nunca más regrese un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Y si no hablamos claro, estos van a volver a manipular y a envolver a la gente. Ya va a ser difícil, pero no porque hable yo fuerte significa que tengo malas entrañas. Pues atenten contra la vida política, económica y democracia en el país, dado que hay mucha gente que apuesta que le vaya a ver mal al país. Sí, hay mucha gente que apuesta a eso. Bueno, no tantos, pero sí hay quienes quisieran que le fuera más mal al país para que no fuera mal a nosotros. Pero saben que se están autolimitando. El mismo pueblo se encarga de ponerlos en su sitio. Es que el que se pasa de inmediato tiene que rectificar. Yo lo veo en las redes sociales. Hay un señor Marieto, así se llama, Marieto. Y cuando fallece el gobernador de Puebla, pone él, sigues tú, AMLO. Y a la hora lo tuvo que borrar. O sea, puede ser que ellos, en sus arranques, ¿no?, de prepotencia, de mala fe, actúen así, pero ya avergüenza. Antes no, es lo mismo del clasismo, de que antes podían discriminar y ahora no. Ahora alguien discrimina o se manifiesta de manera racista o clasista, inmediatamente la gente responde. La señora que me dijo indio patarrajada de Macuspana, ¿no?, Tabasco, tuvo que ofrecer disculpas a los tabajeños y con eso me conformo, porque dijo al presidente no, pero a los tabajeños sí, y a los de Macuspana. Bueno, pues ya, con eso tengo. Bueno, ya, vámonos. Gracias.